El dinero que tienes en tu cuenta bancaria no es realmente tuyo. Esta afirmación puede sonar radical, pero cuando termines de escuchar esta historia, entenderás por qué el sistema financiero moderno fue diseñado desde sus cimientos para mantenerte en un ciclo perpetuo de dependencia. No es casualidad que el 70% de los adultos en países desarrollados vivan con deuda de tarjetas de crédito, o que el 40% de las familias tengan préstamos hipotecarios que los atan financieramente durante décadas. Esto es el resultado de un sistema meticulosamente construido a lo largo de siglos, donde cada producto, cada servicio, cada beneficio que te ofrecen está calculado para generar dependencia a largo plazo. La historia que estás a punto de escuchar no es sobre teorías conspirativas ni sobre villanos en trajes oscuros planeando tu ruina financiera. Es sobre algo mucho más sutil y por eso mismo más peligroso. Un sistema que ha evolucionado para convertir tu necesidad de dinero en su fuente de poder. Es la historia de cómo los bancos aprendieron que es más rentable mantenerte endeudado que ayudarte a prosperar, y cómo cada crisis financiera, cada rescate, cada nueva regulación ha servido para fortalecer este sistema en lugar de cambiarlo. Todo comenzó hace más de 300 años, en 1694, cuando se estableció el Banco de Inglaterra. No era simplemente otro banco, era el primer experimento a gran escala de lo que conocemos como banca de reserva fraccionaria. El concepto era revolucionario y al mismo tiempo profundamente perturbador. Un banco podía prestar más dinero del que realmente tenía en sus bóvedas. Si tenía 1.000 libras en depósitos, podía prestar 9.000, creando dinero de la nada a través de contratos de deuda. Este modelo, que inicialmente parecía una innovación financiera brillante, sentó las bases de un sistema donde la deuda se convirtió en el producto más valioso. Los fundadores del Banco de Inglaterra, liderados por William Paterson, un comerciante escocés con visión empresarial, entendieron algo que cambiaría el mundo para siempre. El dinero no necesitaba existir físicamente para tener valor. Bastaba con que la gente creyera en él y estuviera dispuesta a pagar intereses por obtenerlo. Patterson había observado cómo los orfebres londinenses ya practicaban una forma primitiva de esta banca, emitiendo recibos por oro depositado y prestando contra esos recibos. Pero él llevó el concepto mucho más lejos, creando un sistema donde el banco podía generar préstamos múltiples veces superiores a sus reservas reales. El primer gran préstamo del Banco de Inglaterra fue al gobierno británico, 1.200.000 libras para financiar la guerra contra Francia. Pero aquí está el detalle crucial que cambió todo. El banco no tenía esa cantidad en oro. La creó mediante un simple asiento contable, estableciendo que el gobierno le debía esa suma más intereses. En ese momento nació el concepto moderno de deuda soberana, donde los gobiernos se convierten en deudores de instituciones privadas que literalmente crean el dinero que prestan. Este modelo se extendió rápidamente por Europa y luego por el mundo. En 1791, Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, estableció el primer banco de Estados Unidos siguiendo el modelo británico. Hamilton había estudiado meticulosamente el sistema inglés y entendió que quien controlara la creación de dinero controlaría la economía. El banco tenía un capital inicial de 10 millones de dólares, pero solo 2 millones eran en oro y plata. El resto era creado a través de préstamos gubernamentales y privados. Pero fue en el siglo XIX cuando el sistema realmente mostró su poder para crear dependencia masiva. La expansión del ferrocarril en Estados Unidos, financiada casi enteramente con deuda bancaria, creó el primer ejemplo moderno de cómo los bancos podían usar la infraestructura como garantía para préstamos masivos. Entre 1850 y 1890 se construyeron más de 160.000 kilómetros de vías férreas, financiadas con bonos bancarios que comprometían los ingresos futuros de las compañías ferroviarias durante décadas. Los banqueros como Jay Cooke, conocido como el financiero de la Guerra Civil, perfeccionaron el arte de vender deuda al público general. Cooke no solo prestaba dinero, creaba la demanda por sus propios productos financieros. Estableció una red de más de 2.500 agentes que vendían bonos gubernamentales casa por casa,
convenciendo a familias ordinarias de que invertir sus ahorros en deuda gubernamental era patriótico y seguro. Cuando su imperio financiero colapsó en 1873, arrastró consigo a miles de familias que habían confiado sus ahorros a su sistema. La crisis de 1873 reveló por primera vez el patrón que se repetiría una y otra vez. Los bancos socializaban las pérdidas mientras privatizaban las ganancias. Cuando Jay Cooke and Company quebró, el gobierno federal intervino para evitar un colapso total del sistema financiero, pero las familias que habían perdido sus ahorros no recibieron compensación alguna. Este precedente estableció que el sistema bancario era demasiado grande para fallar, una doctrina que se mantiene hasta hoy. El verdadero salto hacia la dependencia masiva llegó con la creación de la Reserva Federal en 1913. Woodrow Wilson, quien firmó la Ley de la Reserva Federal el 23 de diciembre de 1913, más tarde reflexionaría sobre las implicaciones de su decisión. La Reserva Federal no era realmente federal ni tenía reservas reales. Era un consorcio de bancos privados con el poder de crear dinero para toda la nación. Los bancos fundadores, incluyendo el National City Bank de Nueva York y el First National Bank de Nueva York, ahora tenían el poder de expandir o contraer la oferta monetaria según sus intereses. El sistema de la Reserva Federal introdujo un mecanismo aún más sofisticado de creación de dependencia: la manipulación de las tasas de interés. Cuando la Fed bajaba las tasas, incentivaba el endeudamiento masivo. Cuando las subía, forzaba a los deudores a pagar más por el dinero que ya habían tomado prestado. Este ciclo creó la primera forma moderna de dependencia financiera sistemática, donde toda la economía se volvía adicta a los ciclos de crédito barato, seguidos de períodos de restricción crediticia. La década de 1920 demostró cómo este sistema podía crear burbujas especulativas masivas. Los bancos comenzaron a ofrecer préstamos para comprar acciones con solo un 10% de pago inicial, un concepto conocido como buying on margin. Esto significaba que con $1,000, una persona podía comprar $10,000 en acciones, apostando a que los precios seguirían subiendo. Los bancos no solo facilitaban esta especulación, la promovían activamente porque cada préstamo generaba intereses, independientemente de si la inversión era exitosa o no. Charles Mitchell, presidente del National City Bank, se convirtió en el símbolo de esta era de especulación financiera. Mitchell había transformado su banco de una institución conservadora en una máquina de generar préstamos especulativos. Estableció sucursales en todo el país con el único propósito de vender productos financieros complejos a personas que no entendían completamente los riesgos. Sus vendedores recibían comisiones por cada préstamo que colocaran, creando incentivos perversos donde el volumen importaba más que la calidad crediticia. Cuando llegó el crash de 1929, el sistema mostró su verdadera naturaleza. Los bancos que habían promovido la especulación fueron los primeros en llamar sus préstamos, forzando ventas masivas que profundizaron la crisis. Pero mientras millones de estadounidenses perdían sus ahorros y sus casas, los bancos más grandes consolidaron su poder comprando activos a precios de liquidación. JP Morgan & Co. adquirió docenas de bancos más pequeños durante la Depresión, emergiendo más fuerte que antes. La respuesta gubernamental a la Gran Depresión, lejos de limitar el poder bancario, lo institucionalizó. La creación de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, en 1933, garantizó que los depósitos bancarios estuvieran respaldados por el gobierno federal. Esto eliminó el riesgo para los bancos mientras mantenía todas las recompensas. Ahora podían tomar riesgos extremos sabiendo que el gobierno cubriría las pérdidas de los depositantes. Pero el verdadero genio del sistema se reveló en la posguerra, cuando los bancos descubrieron el poder de la deuda de consumo masiva. Antes de 1950, la mayoría de las compras se hacían en efectivo o con planes de pago directos con los comerciantes. Los bancos cambiaron esto introduciendo las tarjetas de crédito, comenzando con la Diners Club en 1950 y seguida por American Express en 1958. Estas no eran simplemente herramientas de conveniencia, eran dispositivos de captura financiera diseñados para convertir cada compra en una oportunidad de generar intereses.
Frank McNamara, fundador de Diners Club, había concebido la idea después de olvidar su billetera en un restaurante de Nueva York. Pero lo que comenzó como una solución a un problema personal se convirtió rápidamente en un modelo de negocio revolucionario. Los bancos se dieron cuenta de que podían cobrar a los comerciantes una comisión por cada transacción y a los consumidores intereses por el dinero prestado. Era un sistema donde ganaban en ambos extremos de cada transacción. Bank of America llevó este concepto al siguiente nivel con el lanzamiento de Bank AmeriCard en 1958, que más tarde se convertiría en Visa. Joseph Williams, el ejecutivo a cargo del proyecto, había estudiado los patrones de gasto de los consumidores y descubierto algo crucial. La gente gastaba significativamente más cuando no tenía que entregar efectivo físico. El acto psicológico de entregar billetes creaba una barrera mental al gasto que las tarjetas eliminaban completamente. Los bancos comenzaron a enviar tarjetas de crédito no solicitadas por correo, una práctica conocida como mass mailing. En 1966, Bank of America envió más de 2 millones de tarjetas a residentes de California sin que las hubieran solicitado. Esta estrategia, aunque más tarde fue prohibida, estableció el principio de que los bancos buscarían activamente crear demanda por sus productos de deuda en lugar de esperar a que los clientes los solicitaran. La década de 1970 marcó otro punto de inflexión crucial con la eliminación de las restricciones sobre las tasas de interés que los bancos podían cobrar. La Ley de Paridad de Depósitos de 1980 eliminó los topes de tasas de interés, permitiendo a los bancos cobrar lo que el mercado pudiera soportar. Esto coincidió con periodos de alta inflación, creando la justificación perfecta para tasas de interés de tarjetas de crédito que alcanzaron el 20% anual o más. Walter Wriston, CEO de Citicorp durante esta era, articuló la filosofía que guiaría la industria bancaria durante las siguientes décadas. Los países no quiebran. Esta declaración, hecha en el contexto de préstamos masivos a países en desarrollo, reflejaba la creencia de que la deuda siempre podía ser refinanciada, reestructurada o rescatada, pero nunca realmente eliminada. Esta filosofía se extendió a todos los niveles del sistema bancario, desde préstamos soberanos hasta tarjetas de crédito personales. Los años 80 vieron la explosión de la ingeniería financiera, donde los bancos comenzaron a crear productos cada vez más complejos diseñados para oscurecer los verdaderos costos y riesgos. Los préstamos de tasa ajustable se volvieron populares, ofreciendo tasas iniciales bajas que se ajustaban hacia arriba después de periodos promocionales. Estos productos permitían a más personas calificar para préstamos más grandes, pero los ataban a pagos que aumentarían inevitablemente. Louis Ranieri, de Salomon Brothers, revolucionó el mercado hipotecario con la creación de valores respaldados por hipotecas, MBS. Ranieri había descubierto que podía tomar miles de hipotecas individuales, empaquetarlas en un solo instrumento financiero y venderlo a inversionistas. Esto permitía a los bancos originar hipotecas, cobrar las comisiones iniciales y luego transferir el riesgo a otros, eliminando su incentivo para asegurar la calidad crediticia de los préstamos. La desregulación financiera de los años 90, culminando con la derogación de la ley Glass-Steagall en 1999, eliminó las barreras entre la banca comercial y la banca de inversión. Esto permitió a los bancos comerciales, que tenían acceso a depósitos asegurados por el gobierno, participar en actividades especulativas de alto riesgo. Sandy Weill, CEO de Citigroup, había presionado durante años por esta desregulación, argumentando que los bancos necesitaban ser más grandes y diversificados para competir globalmente. Pero fue en la década de 2000 cuando el sistema alcanzó su forma más sofisticada de creación de dependencia. Los bancos desarrollaron algoritmos complejos para determinar exactamente cuánto crédito ofrecer a cada individuo para maximizar los ingresos por intereses sin provocar bancarrotas inmediatas. Estos modelos, conocidos como credit scoring, no buscaban determinar si alguien podía pagar completamente su deuda, sino si podía mantener pagos mínimos durante periodos prolongados. Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase, describió esta estrategia como optimización del ciclo de vida del cliente.
Los bancos habían descubierto que un cliente que pagaba su saldo completo cada mes era menos rentable que uno que mantenía un saldo y pagaba intereses continuamente. Esto llevó al desarrollo de programas de recompensas que incentivaban el uso de tarjetas de crédito y penalizaban el pago completo de saldos. El sistema de puntuación crediticia, desarrollado por Fair Isaac Corporation, FICO, en los años 50, pero perfeccionado en los 90, se convirtió en una herramienta de control social sin precedentes. Tu puntaje crediticio no reflejaba tu riqueza o tu capacidad de pago real, reflejaba tu utilidad para el sistema bancario. Paradójicamente, pagar todas tus deudas y evitar el crédito podía dañar tu puntaje, mientras que mantener múltiples líneas de crédito activas y pagar intereses regularmente lo mejoraba. Los bancos comenzaron a usar estos puntajes no solo para préstamos, sino para determinar las tasas de seguros, las oportunidades de empleo e incluso la elegibilidad para vivienda de alquiler. Esto creó un sistema donde participar en el ciclo de deuda bancaria se volvió esencial para funcionar en la sociedad moderna. No tener historial crediticio se volvió tan perjudicial como tener mal crédito, forzando incluso a las personas financieramente conservadoras a participar en el sistema. La innovación más insidiosa llegó con los préstamos de día de pago y los adelantos de efectivo. Estas instituciones, técnicamente separadas de los bancos tradicionales, pero a menudo financiadas por ellos, se dirigían específicamente a las comunidades más vulnerables. Alan Jones, fundador de Check into Cash, había identificado que las personas con empleos de bajos salarios pero regulares representaban un mercado lucrativo para préstamos de corto plazo con tasas de interés anualizadas que podían superar el 400%. Estos préstamos estaban diseñados para ser renovados repetidamente. El préstamo promedio de día de pago se renovaba 8 veces antes de ser pagado completamente, generando cientos de dólares en comisiones sobre préstamos iniciales de $300. El Centro para Préstamos Responsables documentó que el 90% de los ingresos de la industria de préstamos de día de pago provenían de prestatarios que renovaban sus préstamos 10 o más veces al año. Mientras tanto, los bancos tradicionales desarrollaron sus propias versiones de estos productos depredadores. Los sobregiros de cortesía se convirtieron en una fuente masiva de ingresos, generando más de $30.000 millones anuales para la industria bancaria estadounidense. Estos programas, presentados como un servicio al cliente, en realidad eran préstamos de corto plazo con tasas efectivas que podían superar el 3.000% anual. El genio de los sobregiros automáticos era su invisibilidad. Los clientes no solicitaban estos préstamos. Simplemente ocurrían cuando una cuenta quedaba sin fondos. Los bancos procesaban las transacciones en orden de mayor a menor monto para maximizar el número de sobregiros, una práctica que generaba múltiples comisiones de $35 en un solo día. Una compra de café de $3 podía terminar costando $38 si causaba un sobregiro. Los bancos también perfeccionaron el arte de la venta cruzada, donde cada producto financiero se usaba como puerta de entrada para vender productos adicionales. Wells Fargo llevó esta práctica al extremo con su programa de 8's Great, que presionaba a los empleados para vender 8 productos financieros a cada cliente. Esta presión llevó al escándalo de cuentas falsas de 2016, donde se descubrió que el banco había abierto millones de cuentas no autorizadas para cumplir con las metas de ventas. John Stumpf, entonces CEO de Wells Fargo, había creado una cultura donde los empleados enfrentaban despido si no cumplían con cuotas de ventas agresivas. Los empleados abrían cuentas de ahorros, tarjetas de crédito y líneas de crédito sin el conocimiento de los clientes, generando comisiones para el banco y creando obligaciones financieras para personas que no sabían que existían. Cuando el escándalo se hizo público, se reveló que más de 3 millones de cuentas falsas habían sido creadas durante un período de 5 años. La crisis financiera de 2008 demostró cómo todos estos mecanismos de dependencia podían colapsar simultáneamente, pero también reveló que el sistema estaba diseñado para sobrevivir a expensas de sus víctimas. Los bancos habían creado una red tan compleja de interdependencias que su colapso amenazaba toda la economía, garantizando rescates gubernamentales masivos.
Angelo Mozilo, CEO de Countrywide Financial, había construido el mayor originador de hipotecas del país basándose en préstamos Ninja. No income, no job, no assets. Estos préstamos, que no requerían verificación de ingresos, empleo o activos, fueron diseñados específicamente para expandir el mercado hipotecario a personas que tradicionalmente no habrían calificado para préstamos. Mozilo sabía que muchos de estos préstamos fallarían, pero su modelo de negocio dependía del volumen, no de la calidad. Los bancos habían desarrollado un sistema donde podían originar préstamos riesgosos, empaquetarlos en valores complejos y venderlos a inversionistas, transfiriendo el riesgo mientras retenían las comisiones. Cuando estos préstamos comenzaron a fallar masivamente en 2007, los bancos que los habían originado inicialmente afirmaron que no eran responsables porque ya no poseían los préstamos. Pero la realidad era más compleja. Los mismos bancos que vendían estos valores tóxicos también apostaban contra ellos en el mercado de derivados. Goldman Sachs, por ejemplo, vendía valores respaldados por hipotecas a sus clientes mientras simultáneamente compraba seguros contra el incumplimiento de esos mismos valores. Lloyd Blankfein, CEO de Goldman Sachs, más tarde defendería estas prácticas como hacer el trabajo de Dios al proporcionar liquidez al mercado. Cuando el sistema colapsó, los rescates gubernamentales revelaron la verdadera naturaleza del capitalismo financiero moderno. Las ganancias eran privadas, pero las pérdidas eran socializadas. El Programa de Alivio de Activos Problemáticos, TARP, proporcionó 700.000 millones de dólares en rescates directos, pero los programas de la Reserva Federal proporcionaron billones adicionales en préstamos de emergencia y garantías. Ben Bernanke, entonces presidente de la Reserva Federal, implementó una política de flexibilización cuantitativa que efectivamente imprimió billones de dólares para comprar valores tóxicos de los bancos. Esta política, presentada como necesaria para estabilizar el sistema financiero, en realidad transfirió las pérdidas bancarias al público general a través de la inflación y la deuda gubernamental. Mientras los bancos recibían rescates masivos, millones de familias perdieron sus casas a través de ejecuciones hipotecarias. Los mismos bancos que habían promovido préstamos irresponsables ahora ejecutaban las hipotecas con una eficiencia brutal. Bank of America, que había adquirido Countrywide durante la crisis, procesó más de 1 millón de ejecuciones hipotecarias entre 2008 y 2012. El proceso de ejecución hipotecaria reveló otra dimensión del sistema de dependencia bancaria. Los bancos habían creado empresas subsidiarias especializadas en gestionar propiedades ejecutadas, convirtiendo la miseria humana en otra línea de negocio. Estas empresas compraban las propiedades ejecutadas a precios reducidos, las renovaban mínimamente y las vendían o alquilaban, a menudo a las mismas familias que habían sido desalojadas. Si esta información te está abriendo los ojos sobre cómo realmente funciona el sistema financiero, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Necesitamos más personas conscientes de estos mecanismos para poder cambiar el sistema. Tu suscripción nos ayuda a seguir investigando y exponiendo estas prácticas. La recuperación posterior a 2008 no corrigió los problemas fundamentales del sistema. Los amplificó. Las regulaciones de Dodd-Frank, presentadas como una reforma integral del sistema financiero, en realidad consolidaron el poder de los bancos más grandes mientras eliminaban a muchos competidores más pequeños. Los costos de cumplimiento regulatorio favorecieron a las instituciones que podían permitirse ejércitos de abogados y especialistas en cumplimiento. Jamie Dimon de JP Morgan Chase se convirtió en el portavoz no oficial de la industria bancaria durante este periodo, argumentando que los bancos grandes eran esenciales para la estabilidad económica. Bajo su liderazgo, JP Morgan Chase creció hasta convertirse en el banco más grande de Estados Unidos, con activos que superaban los 2 billones de dólares. Dimon había entendido que ser demasiado grande para fallar no era un problema a resolver, sino una ventaja competitiva a mantener. Los bancos post-crisis desarrollaron nuevas formas de crear dependencia que eran aún más sofisticadas que las anteriores. La banca digital permitió la recopilación de datos masivos sobre los hábitos de gasto de los clientes,
información que se usaba para crear productos financieros cada vez más personalizados y adictivos. Los algoritmos podían predecir cuándo un cliente estaría más dispuesto a aceptar una oferta de crédito y ajustar los términos para maximizar la probabilidad de aceptación. Chase introdujo el concepto de preaprobación dinámica, donde las ofertas de crédito se ajustaban en tiempo real, basándose en el comportamiento de gasto del cliente. Si alguien había estado gastando más de lo usual, el sistema automáticamente aumentaba sus límites de crédito disponibles. Si había estado pagando solo los mínimos, se le ofrecían productos de consolidación de deuda que, en realidad, extendían el período de pago y aumentaban el costo total. La gamificación se convirtió en una herramienta poderosa para promover el uso de productos bancarios. Las aplicaciones móviles incorporaron elementos de juego, como puntos de recompensa, niveles de estatus y desafíos de gasto, diseñados para hacer que el endeudamiento se sintiera como un logro. Capital One desarrolló un sistema donde los clientes podían desbloquear nuevos productos financieros gastando más en sus tarjetas existentes. Los bancos también comenzaron a dirigirse específicamente a poblaciones vulnerables con productos aparentemente benévolos. Los préstamos estudiantiles se expandieron masivamente, con el gobierno federal asumiendo el papel de prestamista principal en 2010. Esto eliminó el riesgo para los bancos privados, mientras mantenía su participación a través de servicios de administración de préstamos. La deuda estudiantil total creció de $200.000 millones en 2000 a más de $1.6 billones en 2020. Sallie Mae, el mayor administrador de préstamos estudiantiles, desarrolló prácticas que maximizaban el costo total de los préstamos para los estudiantes. La empresa dirigía a los estudiantes hacia préstamos privados con tasas más altas cuando podrían haber calificado para préstamos federales más baratos. También promovía la capitalización de intereses, donde los intereses no pagados se agregaban al principal del préstamo, creando un efecto de interés compuesto que podía duplicar o triplicar el costo total de la educación. Los préstamos estudiantiles tenían características únicas que los hacían especialmente insidiosos. A diferencia de otros tipos de deuda, no podían ser eliminados en bancarrota, garantizando que los prestamistas recuperaran su dinero independientemente de las circunstancias del prestatario. Además, los préstamos comenzaban a acumular intereses inmediatamente, incluso mientras los estudiantes estaban en la escuela, creando deudas que crecían antes de que los graduados tuvieran ingresos para pagarlas. El sistema de préstamos estudiantiles también creó una burbuja en los costos de educación superior. Las universidades, sabiendo que los estudiantes podían obtener préstamos fácilmente, aumentaron sus matrículas a tasas muy superiores a la inflación. Entre 1980 y 2020, el costo de la educación universitaria aumentó más del 1000%, mientras que los salarios de los graduados aumentaron solo el 200%. Esto creó una generación de graduados que comenzaban sus carreras con deudas equivalentes a hipotecas, pero sin los activos correspondientes. Los bancos también perfeccionaron el arte de la financiarización de necesidades básicas. La vivienda, la educación, la atención médica y el transporte se convirtieron en productos financieros complejos en lugar de servicios básicos. Cada necesidad humana fundamental se transformó en una oportunidad para crear deuda a largo plazo. El mercado automotriz se convirtió en otro laboratorio para la innovación en dependencia financiera. Los préstamos para automóviles se extendieron de 3 años en los años 70 a 7 u 8 años en los años 2010. Esto redujo los pagos mensuales, pero aumentó dramáticamente el costo total y creó situaciones donde los propietarios debían más de lo que valían sus vehículos durante la mayor parte del período del préstamo. Ali Financial, anteriormente GMAC, desarrolló el concepto de equity negativo como una característica, no como un problema. Sus préstamos permitían a los compradores financiar más del 100% del valor del vehículo, incluyendo garantías extendidas, seguros e incluso deuda de vehículos anteriores. Esto creaba situaciones donde una persona podía deber $40.000 por un automóvil que valía $25.000 el día que lo compraba. Los concesionarios de automóviles se convirtieron en extensiones del sistema bancario
ganando más dinero por los productos financieros que vendían que por los vehículos mismos. Un concesionario típico podía ganar $500 vendiendo un automóvil, pero $2.000 vendiendo el financiamiento, el seguro y las garantías extendidas asociadas. Esto creó incentivos perversos donde los vendedores promovían activamente opciones de financiamiento más caras, incluso cuando los compradores podían permitirse pagar en efectivo. La industria de seguros se integró estrechamente con el sistema bancario para crear nuevas formas de dependencia financiera. Los seguros de vida con valor en efectivo se comercializaron como inversiones, pero en realidad eran productos financieros complejos con altas comisiones y rendimientos pobres. Northwestern Mutual y otras compañías entrenaron a sus agentes para presentar estos productos como alternativas a las cuentas de ahorro tradicionales, dirigiéndose especialmente a jóvenes profesionales que no entendían completamente los términos. Los seguros de vida universal variables permitían a los asegurados invertir parte de sus primas en subcuentas que se parecían a fondos mutuos. Sin embargo, estas subcuentas tenían comisiones que podían superar el 3% anual, y los asegurados enfrentaban penalizaciones severas si querían acceder a su dinero antes de los 60 años. Muchos descubrieron décadas después que habrían estado mejor invirtiendo directamente en el mercado de valores. El sistema de atención médica estadounidense se convirtió en otra fuente masiva de dependencia financiera. Los hospitales comenzaron a ofrecer planes de pago y líneas de crédito médicas, a menudo con tasas de interés superiores a las de las tarjetas de crédito tradicionales. Care Credit, una tarjeta de crédito específicamente para gastos médicos, se promocionaba como una solución para emergencias médicas, pero sus términos incluían tasas de interés promocionales que se convertían retroactivamente en tasas punitivas si el saldo no se pagaba completamente dentro del período promocional. Los hospitales desarrollaron departamentos enteros dedicados a convertir la deuda médica en productos financieros. Vendían carteras de deuda médica a empresas de cobranza especializadas, que luego perseguían a los pacientes con demandas y embargos salariales. Esto creó una industria secundaria donde la enfermedad y el sufrimiento humano se convertían en activos financieros negociables. La bancarrota médica se convirtió en un fenómeno únicamente estadounidense, donde personas con seguro médico perdían sus casas y ahorros debido a gastos médicos no cubiertos. Un estudio de Harvard encontró que el 62% de las bancarrotas personales tenían un componente médico, y el 78% de estas personas tenían seguro médico al momento de enfermarse. Los bancos también desarrollaron productos específicamente diseñados para explotar crisis personales. Los préstamos de liquidación de vida permitían a personas con enfermedades terminales vender sus pólizas de seguro de vida por efectivo inmediato, pero a una fracción de su valor nominal. Estas transacciones, presentadas como ayuda humanitaria, en realidad eran inversiones especulativas donde los compradores apostaban a que el vendedor moriría dentro de un plazo específico. La industria de servicios financieros desarrolló todo un ecosistema alrededor de la gestión de crisis financieras personales. Las empresas de consolidación de deuda prometían reducir los pagos mensuales combinando múltiples deudas en un solo préstamo, pero a menudo extendían los períodos de pago y aumentaban el costo total. Muchas de estas empresas eran propiedad de los mismos bancos que habían originado las deudas originales. Los servicios de reparación de crédito se convirtieron en otra industria depredadora, prometiendo mejorar los puntajes crediticios por comisiones que podían superar los $1.000. Estas empresas raramente podían hacer más de lo que los consumidores podían hacer por sí mismos gratuitamente, pero se dirigían a personas desesperadas por mejorar su situación financiera. Lexington Law, una de las empresas más grandes del sector, enfrentó múltiples demandas por prácticas engañosas y cobrar por servicios que no proporcionaba. El sistema de puntuación crediticia se volvió aún más invasivo con el desarrollo de credit scoring alternativo que incorporaba datos de redes sociales, historial de compras e incluso patrones de movimiento del teléfono móvil. Estas nuevas métricas permitían a los prestamistas evaluar el riesgo crediticio de personas sin historial crediticio tradicional, pero también creaban nuevas formas de discriminación y control social.
Zest Finance, fundada por el ex CTO de Google Douglas Merrill, desarrolló algoritmos que podían predecir la probabilidad de incumplimiento basándose en miles de puntos de datos aparentemente no relacionados. El sistema podía determinar que alguien que compraba protectores de pantalla para su teléfono era menos propenso a incumplir que alguien que no lo hacía, o que las personas que llenaban formularios de solicitud completamente en mayúsculas eran más riesgosas. Estos algoritmos crearon un sistema de vigilancia financiera donde cada acción digital podía afectar el acceso al crédito. Los bancos comenzaron a usar inteligencia artificial para optimizar no solo la aprobación de créditos, sino también la gestión de cobranzas. Los sistemas podían predecir cuándo un deudor estaría más dispuesto a hacer un pago y ajustar las estrategias de contacto en consecuencia. También podían identificar qué deudores tenían más probabilidades de responder a diferentes tipos de presión psicológica. La pandemia de COVID-19 reveló nuevas dimensiones del sistema de dependencia financiera. Mientras millones de personas perdían sus empleos, los bancos ofrecían alivio en forma de diferimientos de pago que en realidad agregaban intereses al principal de los préstamos. Los programas de forbearance hipotecario permitían a los propietarios pausar sus pagos, pero los intereses continuaban acumulándose, creando saldos más grandes cuando se reanudaban los pagos. Los bancos también se beneficiaron masivamente de los programas de rescate gubernamental durante la pandemia. El programa de protección de cheques de pago, PPP, generó miles de millones en comisiones para los bancos por procesar préstamos gubernamentales, mientras que muchas pequeñas empresas luchaban por acceder a los fondos. JP Morgan Chase ganó más de $1.000 millones en comisiones del PPP, mientras que muchos de sus clientes pequeños empresarios no pudieron obtener préstamos. La era de las tasas de interés cercanas a cero, después de 2008, creó nuevas formas de dependencia financiera. Los bancos, que podían pedir prestado dinero de la Reserva Federal prácticamente gratis, lo prestaban a consumidores con tasas significativamente más altas. Esta diferencia, conocida como el spread de tasas de interés, se convirtió en una fuente masiva de ganancias bancarias. Los bancos también desarrollaron nuevas formas de generar ingresos por comisiones. Las cuentas corrientes gratuitas se volvieron raras, reemplazadas por cuentas con requisitos de saldo mínimo, comisiones por transacciones y cargos por servicios que anteriormente eran gratuitos. Bank of America introdujo una comisión mensual de $5 por usar tarjetas de débito, una práctica que fue ampliamente criticada, pero que estableció el precedente de cobrar por servicios básicos. La consolidación bancaria continuó después de la crisis de 2008, con los bancos más grandes adquiriendo competidores más pequeños. Esto redujo la competencia y permitió a los bancos supervivientes aumentar las comisiones y reducir los servicios. Entre 2008 y 2020, el número de bancos comerciales en Estados Unidos se redujo de más de 8.000 a menos de 5.000, mientras que los activos se concentraron cada vez más en las instituciones más grandes. Los 5 bancos más grandes de Estados Unidos, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Goldman Sachs, controlaban más del 40% de todos los activos bancarios del país para 2020. Esta concentración les daba un poder de mercado sin precedentes para establecer términos y condiciones que favorecían sus intereses sobre los de sus clientes. Los bancos también expandieron su alcance más allá de los servicios financieros tradicionales. JP Morgan Chase lanzó una plataforma de comercio electrónico para competir con Amazon, mientras que Goldman Sachs introdujo Marcus, una plataforma de préstamos personales dirigida directamente a consumidores. Estas expansiones les permitieron recopilar aún más datos sobre los hábitos de gasto y las necesidades financieras de sus clientes. La banca móvil se convirtió en una herramienta poderosa para promover el uso de productos financieros. Las aplicaciones bancarias incorporaron notificaciones push que alertaban a los usuarios sobre ofertas de crédito personalizadas basadas en su actividad de cuenta. Estas notificaciones estaban diseñadas para llegar en momentos cuando los usuarios eran más propensos a aceptar, como después de gastos grandes o durante periodos de bajo saldo en cuenta.
Los bancos también comenzaron a ofrecer servicios de gestión financiera que en superficie parecían ayudar a los clientes a administrar mejor su dinero. Sin embargo, estos servicios a menudo dirigían a los usuarios hacia productos bancarios adicionales. Una aplicación que ayudaba a rastrear gastos podría sugerir una línea de crédito para suavizar los flujos de efectivo, o una herramienta de planificación de jubilación podría recomendar productos de inversión con altas comisiones. El concepto de Open Banking se promocionó como una forma de dar a los consumidores más control sobre sus datos financieros, pero en la práctica a menudo resultó en más oportunidades para que los bancos y las fintech recopilaran y monetizaran información personal. Los consumidores que compartían sus datos bancarios con aplicaciones de terceros a menudo descubrían que esta información se vendía a prestamistas y otros proveedores de servicios financieros. Los bancos desarrollaron asociaciones estratégicas con empresas de tecnología para expandir su alcance. Apple Card, desarrollado en asociación con Goldman Sachs, utilizó la marca y el ecosistema de Apple para atraer a usuarios que normalmente podrían haber evitado los productos bancarios tradicionales. La tarjeta se integró estrechamente con el iPhone y otros productos de Apple, haciendo que el uso del crédito fuera tan fácil como hacer una compra en la App Store. Amazon desarrolló su propia suite de productos financieros, incluyendo tarjetas de crédito, préstamos para pequeñas empresas y servicios de pago. La empresa utilizó su vasto conocimiento de los hábitos de compra de los consumidores para ofrecer crédito de manera más agresiva y precisa que los bancos tradicionales. Los préstamos de Amazon a pequeñas empresas se basaban en datos de ventas en tiempo real, permitiendo a la empresa ajustar los términos de crédito dinámicamente. Las criptomonedas, inicialmente vistas como una alternativa al sistema bancario tradicional, fueron rápidamente cooptadas por las instituciones financieras existentes. Los bancos comenzaron a ofrecer servicios de custodia de criptomonedas, préstamos respaldados por criptomonedas y productos de inversión basados en activos digitales. Esto les permitió mantener su papel como intermediarios incluso en un sistema diseñado para eliminar intermediarios. PayPal, Venmo y otras plataformas de pago digital se convirtieron en extensiones del sistema bancario tradicional, ofreciendo líneas de crédito y préstamos basados en datos de transacciones. Estas plataformas tenían acceso a información sobre patrones de gasto que los bancos tradicionales no podían obtener fácilmente, permitiéndoles hacer ofertas de crédito más dirigidas y oportunas. La industria de Buy Now, Pay Later, BNPL, emergió como una nueva forma de crédito al consumo que evitaba muchas de las regulaciones que se aplicaban a las tarjetas de crédito tradicionales. Empresas como Klarna, Afterpay y Affirm ofrecían financiamiento para compras específicas, a menudo sin verificaciones de crédito tradicionales. Aunque se promocionaban como alternativas más transparentes al crédito tradicional, estos servicios a menudo llevaban a los consumidores a acumular múltiples obligaciones de pago que podían ser difíciles de rastrear y gestionar. Los servicios BNPL se integraron estrechamente con plataformas de comercio electrónico, apareciendo como opciones de pago junto con tarjetas de crédito y débito. Esta integración hizo que el uso del crédito fuera aún más invisible y automático. Los consumidores podían dividir una compra de $100 en 4 pagos de $25, sin pensar completamente en las implicaciones de asumir una nueva obligación de deuda. Los datos mostraron que los usuarios de servicios BNPL tendían a gastar más que cuando pagaban con efectivo o incluso con tarjetas de crédito. La psicología de los pagos más pequeños hacía que las compras se sintieran más asequibles, incluso cuando el costo total era el mismo. Esto llevó a muchos consumidores a acumular múltiples obligaciones BNPL simultáneamente, creando una nueva forma de sobreendeudamiento. Los bancos tradicionales respondieron a la amenaza de BNPL desarrollando sus propias versiones de estos productos. Chase introdujo My Chase Plan, que permitía a los usuarios de tarjetas de crédito convertir compras grandes en planes de pago fijos. Aunque se presentaba como una característica de conveniencia, en realidad era una forma de generar ingresos por intereses adicionales en transacciones que de otro modo podrían haberse pagado completamente.
La gamificación de las finanzas alcanzó nuevos niveles con aplicaciones como Robinhood, que hicieron que la inversión se sintiera como un juego. La aplicación utilizaba elementos de diseño similares a los juegos móviles, incluyendo animaciones coloridas y notificaciones frecuentes, para alentar el trading frecuente. Aunque se promocionaba como democratización de la inversión, en realidad promovía comportamientos especulativos que beneficiaban a la empresa a través de comisiones y pagos por flujo de órdenes. Los bancos comenzaron a adoptar técnicas similares de gamificación en sus propias aplicaciones. Bank of America introdujo un programa donde los usuarios podían ganar puntos por usar diferentes productos bancarios, con recompensas que incluían tasas de interés ligeramente mejores o comisiones reducidas. Estos programas estaban diseñados para aumentar el engagement del cliente y promover el uso de múltiples productos bancarios. La inteligencia artificial se volvió central en las estrategias de los bancos para crear y mantener dependencia financiera. Los algoritmos podían analizar patrones de gasto para identificar cuándo los clientes eran más vulnerables a ofertas de crédito. Por ejemplo, si alguien había estado gastando más en restaurantes y entretenimiento, el sistema podría inferir estrés financiero y ofrecer una línea de crédito para emergencias. Los chatbots bancarios se programaron no solo para responder preguntas, sino para identificar oportunidades de venta. Un cliente que preguntaba sobre su saldo podría recibir una sugerencia sobre una tarjeta de crédito con mejor tasa de interés, o alguien que consultaba sobre comisiones podría ser dirigido hacia una cuenta premium con más beneficios, pero también más productos vinculados. Los bancos también desarrollaron capacidades predictivas que les permitían anticipar eventos de vida que podrían crear necesidades de crédito. Los algoritmos podían identificar patrones que sugerían que alguien estaba considerando comprar una casa, tener un bebé o cambiar de trabajo, y luego dirigir ofertas de productos financieros relevantes. Esta capacidad predictiva convertía los momentos más importantes de la vida de las personas en oportunidades de ventas. La pandemia aceleró la adopción de servicios bancarios digitales, dando a los bancos acceso a aún más datos sobre el comportamiento de sus clientes. Con más personas trabajando desde casa y haciendo compras en línea, los bancos podían rastrear patrones de gasto con una granularidad sin precedentes. Esta información se utilizaba para refinar las ofertas de productos e identificar nuevas oportunidades de ingresos. Los programas de Financial Wellness se convirtieron en otra herramienta de marketing disfrazada de servicio al cliente. Estos programas ofrecían educación financiera y herramientas de presupuesto, pero a menudo dirigían a los usuarios hacia productos bancarios específicos. Un programa que ayudaba a las personas a ahorrar para emergencias podría sugerir una cuenta de ahorros con requisitos de saldo mínimo alto, o una herramienta de planificación de jubilación podría recomendar productos de inversión con comisiones elevadas. Los bancos también comenzaron a asociarse con empleadores para ofrecer beneficios financieros a los trabajadores. Estos programas proporcionaban acceso a adelantos de salario, préstamos de emergencia y servicios de planificación financiera, pero también creaban nuevas oportunidades para recopilar datos sobre los ingresos y hábitos de gasto de los empleados. Los trabajadores que utilizaban estos servicios a menudo se encontraban dirigidos hacia productos financieros adicionales. La industria de servicios financieros desarrolló métricas sofisticadas para medir y optimizar la lifetime value de los clientes. Estas métricas no se basaban en cuánto dinero tenían los clientes, sino en cuánto dinero podrían generar para el banco a lo largo de su relación. Un cliente joven con ingresos modestos pero buenas perspectivas de carrera podría ser más valioso que un cliente mayor con más activos pero menos probabilidad de usar productos de crédito. Los bancos utilizaron estas métricas para segmentar a sus clientes y desarrollar estrategias de retención específicas. Los clientes de alto valor recibían atención personalizada y ofertas exclusivas, mientras que los clientes de menor valor eran dirigidos hacia canales automatizados y productos estandarizados. Esta segmentación creó diferentes niveles de servicio basados no en las necesidades del cliente, sino en su rentabilidad para el banco. La consolidación en la industria de servicios financieros se extendió más allá de los bancos tradicionales.
Las empresas de tarjetas de crédito se fusionaron con bancos, las compañías de seguros adquirieron prestamistas y las firmas de inversión compraron plataformas de pago. Esta consolidación creó conglomerados financieros masivos que podían ofrecer una gama completa de productos y servicios, haciendo más difícil para los consumidores evitar el ecosistema de dependencia financiera. Los reguladores lucharon por mantenerse al día con la innovación en la industria financiera. Muchas de las nuevas formas de crédito y servicios financieros operaban en áreas grises regulatorias, permitiendo a las empresas evitar las protecciones al consumidor que se aplicaban a los productos bancarios tradicionales. Los servicios BNPL, por ejemplo, no estaban sujetos a las mismas regulaciones de divulgación que las tarjetas de crédito, a pesar de funcionar de manera similar. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor, CFPB, creada después de la crisis de 2008, intentó abordar algunas de estas prácticas, pero enfrentó resistencia constante de la industria y limitaciones políticas. Las multas y sanciones, aunque a veces alcanzaban miles de millones de dólares, a menudo se veían como un costo de hacer negocios en lugar de un disuasivo real. Los bancos desarrollaron departamentos legales sofisticados, especializados en encontrar formas de cumplir con la letra de las regulaciones mientras violaban su espíritu. Las prácticas que eran claramente perjudiciales para los consumidores se reestructuraban de maneras que las hacían técnicamente legales. Por ejemplo, las comisiones por sobregiro se reemplazaron con comisiones de transferencia, que tenían el mismo efecto, pero evitaban ciertas restricciones regulatorias. La industria también invirtió fuertemente en lobbying para influir en la creación de nuevas regulaciones. Los bancos más grandes gastaban decenas de millones de dólares anuales en lobbying, empleando a exreguladores y políticos para representar sus intereses. Esta puerta giratoria entre la industria y los reguladores creaba conflictos de interés que a menudo favorecían a las instituciones financieras sobre los consumidores. Los think tanks y organizaciones de investigación financiados por la industria producían estudios que apoyaban las posiciones de los bancos en debates regulatorios. Estos estudios, aunque presentados como investigación académica independiente, a menudo llegaban a conclusiones que favorecían los intereses de sus financiadores. Los medios de comunicación frecuentemente citaban estos estudios sin revelar completamente sus fuentes de financiamiento. La educación financiera se convirtió en otra herramienta de la industria para desviar la responsabilidad de las prácticas predatorias hacia los consumidores individuales. Los bancos financiaban programas de educación financiera que enfatizaban la responsabilidad personal mientras minimizaban las discusiones sobre prácticas industriales problemáticas. Estos programas enseñaban a las personas cómo usar productos financieros responsablemente, en lugar de cuestionar si esos productos eran inherentemente problemáticos. Los programas de educación financiera, patrocinados por bancos, a menudo promovían conceptos que beneficiaban a la industria. Por ejemplo, enfatizaban la importancia de construir historial crediticio, lo que requería el uso de productos de crédito en lugar de enseñar estrategias para evitar la deuda por completo. También promovían la inversión en productos financieros complejos en lugar de estrategias de inversión simples y de bajo costo. Las escuelas y universidades, enfrentando recortes presupuestarios, aceptaron financiamiento de la industria financiera para programas educativos. Esto creó situaciones donde las instituciones educativas enseñaban conceptos financieros utilizando materiales desarrollados por las mismas empresas que se beneficiaban de que los estudiantes usaran sus productos. Los estudiantes aprendían sobre finanzas personales de fuentes que tenían intereses comerciales en sus decisiones financieras futuras. La investigación académica sobre finanzas también se vio influenciada por el financiamiento de la industria. Las escuelas de negocios recibían donaciones masivas de bancos y otras instituciones financieras, creando presiones sutiles para que la investigación no fuera demasiado crítica con las prácticas industriales. Los profesores que dependían de financiamiento de la industria para su investigación tenían incentivos para evitar conclusiones que pudieran alienar a sus financiadores. Los medios de comunicación financieros se convirtieron en extensiones del aparato de marketing de la industria. Las publicaciones especializadas dependían de la publicidad de bancos y otras instituciones financieras.
creando conflictos de interés en su cobertura. Los artículos sobre productos financieros a menudo leían más como material promocional que como periodismo independiente, con poca discusión crítica de los riesgos y costos. Los expertos financieros que aparecían regularmente en televisión y otros medios a menudo tenían vínculos financieros con la industria que no se revelaban completamente. Estos expertos promovían productos y estrategias que beneficiaban a sus empleadores o clientes, mientras se presentaban como asesores independientes. El público recibía consejos financieros de fuentes que tenían intereses comerciales en las decisiones que recomendaban. Las redes sociales crearon nuevas oportunidades para que la industria financiera influyera en las decisiones de los consumidores. Los influencers financieros, muchos de los cuales recibían compensación de bancos y otras instituciones, promovían productos financieros específicos a sus seguidores. Estos endorsements a menudo se presentaban como consejos personales en lugar de publicidad pagada, haciendo más difícil para los consumidores evaluar la objetividad de la información. Las plataformas de redes sociales desarrollaron capacidades publicitarias sofisticadas que permitían a los bancos dirigir ofertas de productos a usuarios específicos basándose en sus datos demográficos, intereses y comportamiento en línea. Un usuario que había estado buscando información sobre comprar una casa podría ver anuncios de préstamos hipotecarios, mientras que alguien que había publicado sobre dificultades financieras podría ver ofertas de préstamos de consolidación de deuda. Los algoritmos de las redes sociales amplificaban contenido que generaba engagement, lo que a menudo significaba contenido emocional o controvertido. Esto creó incentivos para que los creadores de contenido financiero promovieran estrategias de inversión riesgosas o productos financieros complejos que generaban más reacciones que consejos financieros conservadores y aburridos. La cultura de hustle y emprendimiento, promovida en las redes sociales, a menudo incluía el uso agresivo del crédito como herramienta para hacer crecer negocios o inversiones. Los influencers promovían estrategias como usar tarjetas de crédito para financiar inversiones inmobiliarias o tomar préstamos para comprar criptomonedas, presentando estas estrategias como caminos hacia la riqueza en lugar de formas de especulación altamente riesgosa. Los bancos comenzaron a reclutar influencers directamente como embajadores de marca, pagándoles para promover productos financieros específicos a sus seguidores. Estos acuerdos a menudo requerían que los influencers compartieran sus propias experiencias usando los productos, creando testimonios aparentemente auténticos que en realidad eran publicidad pagada. La industria de servicios financieros también se expandió a nuevos mercados demográficos que anteriormente habían sido desatendidos. Los bancos desarrollaron productos específicamente dirigidos a inmigrantes, estudiantes internacionales y otras poblaciones que tradicionalmente habían tenido acceso limitado al crédito. Aunque esto se presentaba como inclusión financiera, a menudo resultaba en la extensión de prácticas predatorias a nuevas comunidades vulnerables. Los productos financieros dirigidos a comunidades minoritarias a menudo tenían términos menos favorables que los productos equivalentes dirigidos a poblaciones más privilegiadas. Los préstamos hipotecarios en comunidades predominantemente minoritarias tenían tasas de interés más altas y términos más restrictivos, incluso cuando se controlaban factores como ingresos y puntaje crediticio. Esta práctica, conocida como redlining moderno, perpetuaba desigualdades económicas existentes. Los bancos también desarrollaron productos específicamente dirigidos a personas mayores, una población que a menudo tenía activos significativos pero menos familiaridad con productos financieros modernos. Los préstamos de equity release permitían a los propietarios mayores acceder al valor de sus casas sin venderlas, pero a menudo con términos que reducían significativamente la herencia que podrían dejar a sus familias. Las anualidades complejas se comercializaron agresivamente a personas mayores como alternativas guión de documental. El sistema está diseñado para que pierdas. Cómo los bancos fabrican dependencia. Palabras clave a utilizar. Primarias. Sistema bancario dependencia. Bancos fabrican dependencia. Dependencia financiera. Sistema financiero diseñado. Secundarias. Crisis financiera 2008. Tarjetas de crédito deuda.
préstamos hipotecarios, educación financiera, alternativas bancarias, cooperativas de crédito, fintech servicios, sobreendeudamiento familiar. El sistema está diseñado para que pierdas. Cómo los bancos fabrican dependencia. Acto I. El gran engaño. El dinero gobierna el mundo, pero ¿quién gobierna el dinero? En este momento, mientras escuchas estas palabras, millones de personas alrededor del planeta están tomando decisiones financieras que creen que son suyas, pero que en realidad